¿De cuántos libros se compone la Biblia? Gracias, mi amor. ¿De cuántos libros se compone un libro? 73, ¿Cuál Israel? Ya me lo sabía, pero también lo dijo ahorita. Qué Parece que usted bárbaro. me dijo, yo me acuerdo. Y Y los me dijo. Están en que mone. Tu premio. A ver, ¿qué va a decir mi hermano? A ver, ¿qué hermano? Que hable mi hermano. La de los protestantes, ¿cuánto trae? 66. 66. 66. Así es. Bueno, porque después los judíos fueron los que quitaron los libros, ¿no? Del Así Antiguo es. Testamento, ¿no? Donde habla de lo que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Algunos Que de se ellos. portaron mal con Uno Jesús, de ellos, ¿verdad? sí. Uno de Por ellos. eso quitaron esos libros. Sí. Y por eso quedaron 66. Porque ¿En qué año fue? quedaron ofendidos, En yo el año creo. 1982. No, ese fue cuando escogieron los libros. Ok, pero ¿en qué año fue? ¿En qué año fue cuando hicieron una nueva lista de libros, los judíos enemigos de Jesús? O sea, Nuevo ¿En Testamento. qué año se No, hizo estamos la... hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, no, eso no sé qué año fue. Porque los 7 libros son del Antiguo Testamento. Sí, Pero si no la contesté, no la que la quitaron los dijo también. los judíos los Espérense, quitaron. mi cuñada quiere contestar. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? El año 107. ¿Pero cuál era la pregunta, seguro? Yo sé que 100. ¿Cuál es la pregunta? Esa es Dice otra cosa. Yajaira. La pregunta es, ¿cuándo hicieron los judíos la Biblia de 39 libros? En 1826. No, Como venga la alegría, pide internet. no, en el año 90. Ah, sí, en el año 90 los Ándele, judíos ya, que no aceptaron a ¿cómo no lo Jesús dije? se reúnen y quitan 7 libros. Así es. Casi 7 libros. Voy a traer mi libreta Del para canon de En Alejandría. el año ves? 90. Sí. Es que Del sí, canon como de que Alejandría, vas- ¿verdad? No, ese es Sí, otro canon, acordando. no, ese no es. Dice aquí, y quitaron 7 libros del canon de Ah, Alejandría. bueno, eso sí. Le quitaron 4 Por eso, padre. del canon de Alejandría, sí. Entonces, ¿cuántos libros tiene el canon de Alejandría? 39. ¿Cuánto? No hay la pregunta Z. ¿Cómo? ¿Cuántos libros tiene el canon de Alejandría? 46. 46, ajá. O A sea, ver, porque le espérate. quitaron. 46. A ¿Le ver, quitaron espérate, cuánto le habían espérate. quitado? Pero. Ah, no. acá está, sí es cierto. Ya me confundí. Menos 7 son 39. Ujú. Ok. Así es. ¿Y cuándo se hizo el canon de Alejandría? Ah, eso sí no sé. 200 años antes de Cristo. 200 años antes de Cristo, así es. Sí, hay muchas fechas aquí. Entonces, antes de Cristo. Bueno, ¿Cuántos quitaron? 7. En ese tema hay muchas fechas, ¿eh? Sí. Sí, son 3 Que en fechas. tal año quitaron, pusieron, volvieron a ¿Desde cuándo poner. tienen, Sí. perdón, ¿desde cuándo tienen esa plática? ¿Desde hace mucho? Antes de De que tantos esta- años Sí, antes. estabas tú. Fue el 24 de mayo. Sí, Fue el 24 de mayo el tema. tú casi nos faltabas. De este. Oh. Ah, sí, estuve. 24 de No, mayo. en No, el año no, 90 no vine, quitaron no vine. Ya voy a tomar 7 lista. libros. Ajá. Ok. Y en el año Buenas 200 tardes, antes de Cristo, bienvenidas. ¿cuál quitaron? Ay, qué padre, 200 años- bienvenida. 200 años Está antes de libre Cristo aquí. hicieron el canon de Alejandría. ¿Cuántos quitaron ahí? No lo quitaron. Ahí ya lo establecieron. Son 46. O sea, fueron 46, ya después en el 90 después de Cristo, y fue cuando quitaron los 7. Así es, los enemigos de Jesús. ¿Y tu hermano va a venir hoy? Pero Yo fue te vino de la en el casa. año Ah, estaba 400 lista. antes de Cristo. Ah, bueno, lo bueno es que Cuando todavía no quitaron empezamos. cuántos, 46 del Antiguo Testamento. Los judíos. ¿Cómo te Y llamas? los judíos. Ahora no. Después ya de la llegada de Cristo, al Mucho año gusto, 90, Yajaira. El año 90, después de Cristo ya fue cuando quitaron los 7. los judíos enemigos de Jesús. Sí, igual te estoy diciendo, después de ahí, eso ya no sé, más estoy preguntando. Ajá. El año 200 antes de Cristo, quitaron los 46 libros. Después, en el año 90, después de Cristo, fue cuando quitaron los 7. Así es. Y hay que distinguir dos cosas. Antes de que viniera Cristo al mundo, todos los judíos saben esa lista de libros, Los 46. 46. Ya cuando Que el cuando Antiguo Jesús- Testamento. Cuando Jesús viene, sí, estamos hablando del Antiguo Testamento. Cuando Jesús viene, predica y todo, y luego ya que se va él y todo, entonces al año 90 los judíos, En el año 200 que fue creado el libro enemigos de Jesús, No, pero ese es quitan- en el año 200 antes de Cristo. Pero, Fue cuando se contaron los 46 libros. Ajá, sí, cuando se hicieron la lista de libros autorizados como libros inspirados por Dios.
del Antiguo Testamento. Que le llaman Ya canon de Alejandría. Canon de Alejandría, así es. Después después, en el año 90, fue cuando los judíos quitaron los 7 libros del Antiguo Testamento. A veces pasa eso, por ejemplo, yo hoy fui al mercado sobre ruedas allá y vi a dos testigos de Jehová que tienen sus libritos ahí y llegué y les dije, pues les digo algo relacionado con eso que estoy diciendo, ¿no? Llegué ahí, los saludé y después les dije así, oigan, ¿ustedes saben quién hizo la Biblia? Y se me quedaron viendo. No, dice, pues la Biblia la escribió, ¿no? Yo no digo quién la escribió, quién la hizo y cuándo. Sí. Por él aprendí del Padre Luis todo eso que... Y entonces me dan la vuelta, me esquivan la pregunta y me salen con, no, es que no es importante saber eso, dice, no es importante, lo importante es saber qué dice Dios para practicarlo. Entonces no saben, les dije, entonces no saben, no, es que lo importante, bueno, por eso digan no sé, digan ustedes no sé, y ya, pero no estén diciendo que lo más importante, que no, simplemente la pregunta es ¿saben o no saben? Y ya, y se debe decir no, sencillamente ya. No, es que no es importante, bueno, ok, está bien, entonces no saben, y ya. Pues ya les voy a decir, les digo yo, ahora ya les digo esto, quién lo hizo y todo, en qué fecha y todo, ya les expliqué. Y después se fueron de ahí. Ya cuando veían que estaban platicando, me recogieron todo y se fueron. Bueno, ya nos vamos, se fueron. Y ya se pusieron adelante, yo no me había dado cuenta. Y como yo vi también para allá, fui para allá y los vi allá, bueno, que ya se iban de ahí. Y ahí se juntaron con otros más. Estaban como 5. 2 hombres y 3 mujeres. Y les hice la misma pregunta. Nadie supo tampoco. Y también empezaron a decir así. Una otra cosa, pues no saben. Es que es importante nosotros saber esto, porque con eso, con esto que sabemos nosotros de la Biblia, podemos hablar de Dios con las personas. Y no para ganarle, sino para que vean que están mal. Punto. Porque no se trata de yo gané, no se trata de eso, se trata de ver qué aprenden de nosotros. Así es. Entonces, por eso tienen que saber esto, que ya les había dado esa clase. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y todo. Ya lo vimos. Y los otros. ¿Damaso? ¿Cómo? ¿Fue San Damaso o no? El de que hizo la Biblia, el que... Sí. Todos los... Es decir, la pregunta es ¿hasta qué iglesia hizo la Biblia? Esa es la pregunta. Y la respuesta, pues, la Iglesia Católica. ¿Cuándo? El año 382. Ajá. Así es. 300 y algo sabía pasar. Sí. Y después ya si uno sabe bien amplio el tema, entonces estábamos hablando de los cánones. El canon de Alejandría, el canon de Palestina, el canon de Muratori y el canon católico del Nuevo Testamento. Aunque en sí, los 73 libros se le llama también canon católico. Bueno, pero ahorita vamos a ver un tema difícil de entender, por eso necesita escribir ahí. Y eso también nos va a servir porque eso es una cosa que los protestantes usan mucho para atacar a la Iglesia Católica y a todos los católicos también. Ok, sí. Hay muchas veces. No, yo quiero que Y yo creo que este tema si ya lo escuchó al padre Víctor, ya se lo saben, poquito. Yo escuché. O no sé hasta dónde, ojalá que se lo sepan todos. Y yo me calmo. Pues sí. Vamos a ver la cita bíblica, Marcos 6, 2, 3. Vamos a empezar ahí, pero antes vamos a orar. Marcos 6, 2, 3. 6 y luego, ¿qué son los 6? 3. Marcos 6, 2, 3. 3, así. Marcos. ¿Esa Biblia de quién es? De ella. Muy, quiere decir que sabe muchas cosas, porque ahí se ve que está muy 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 ojeada Sí así. me la regaló mi mamá. Sí. Entonces su mamá es la que le sabe mucho, ¿no? Sí, mi mamá lo sabe. Ay, qué bien. Sí, cuando yo se la vi, dije, ahí sí la usaban, la Biblia. Y la utilizaban. Todo de mi mamá. Ay, qué bonito. Marcos 6. 6, 2, 3. Este viene siendo, por ejemplo, el 6, se supone. Ese sí que se le da. Sí. 2.
De 2 al 3. Así es, vamos a orar primero. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les damos la bienvenida, qué bueno que vienen. Ellos faltaron una hora o nosotros, pero bueno, aquí estamos los que estamos. Les damos gracias, Señor Jesús. Nos reunimos en tu nombre, sabiendo que tú nos dices que cuando 2 o más nos reunamos en tu nombre, tú estarás en medio de nosotros. Mateo 18:20. Bienvenido, Jesús. Gracias por tu promesa de que te harás presente aquí en medio de nosotros cuando nos reunimos en tu nombre. Queremos que nos instruyas, queremos escuchar tus enseñanzas, tu doctrina. Jesús, por favor, compadécete de nosotros y abre nuestra inteligencia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a ver vamos a hablar de eso, de los supuestos hermanos de Jesús o los demás hijos de María que supuestamente hay. Y pues hay que recordar que es un hermano. Ya todos sabemos que un hermano es hijo de la misma mamá, de uno. Eso es un hermano. Vamos a ver que aquí los que no son católicos acusan a la Iglesia Católica de que nosotros no observamos bien la doctrina de Jesús. Y dicen ellos que nosotros creemos que la Virgen María nada más tuvo a Jesús, pero ellos dicen que no, que tuvo a más. Y con base en esta parte de la Biblia, ellos afirman eso. Y si nosotros los católicos no sabemos descifrar esta parte de la Biblia, pues nos van a convencer. ¿Verdad? Nos van a convencer de que así es, si es que uno quiere realmente obedecer lo que dice Cristo, lo que dice Jesús y guiarnos por lo que dice la Biblia, entonces vamos a creer. Así es. Por lo general todos los que no son católicos y que han salido son personas de buen corazón, que quieren aprender. Pero como en la iglesia nosotros no hemos aprendido y no hemos sabido compartir lo que aprendemos, entonces sucede que se van de la iglesia. Porque son personas que quieren aprender, aunque ya después que han aprendido, ya no aceptan otra cosa, sino se cierran. Y ya no aceptan nada. No se abren, sino que se cierran. Y eso pues no está bien, pero bueno, así sucede. Y eso no es correcto, hay que abrirse. Ya una vez que aprende una cosa, hay que abrirse a todo el que quiera platicar con nosotros, todo, ateo, no ateo, el que sea, no hay problema. Nomás como hace el Padre Luis Toro, tiempo para ti y tiempo para mí. Y que no interrumpan. Y es todo. Y todo con paciencia y con amor. Así es. Así que cuando uno ve que ya no hay paciencia, hay que decir, acuérdese, estamos dialogando y no estamos peleando. Yo así les digo a los testigos de Jehová, cuando veo que se ponen, oye, ¿qué pasó? ¿Somos amigos o no somos amigos o que nos vamos a maltratar? No, entonces, tranquilo, vamos a seguir platicando. Ok, vamos a ver entonces, ¿qué dice ahí? Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Ya ven que si tiene hermanos Jesús, van a decir. Y hermanos y hermanas. Entonces, ¿cómo es que la Iglesia Católica dice que no? Que solamente tiene Jesús. Están mal los católicos. Están mal los católicos. Y nosotros sí estamos bien, ellos no. Entonces,
Pero vamos a descifrar eso porque este es un rompecabezas que es necesario poner mucha atención porque si no nos enredamos. Vamos a ver. Dice ahí, tomen el nota ahí. Entonces, ¿cuántos hermanos son? 4, ¿verdad? 4. Vamos a ponerlos ahí en este orden que les voy a decir yo ahorita, porque vamos a ver otras cosas más. Vamos a poner así, Santiago es uno de ellos. ¿Va a poner los nombres? Sí, de uno poniendo y das espacio porque lo que vas a poner más adelante. Santiago. Sí, es José. 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 Ay, creo que... Ok. Como quieran, es primero Santiago y Santiago, o José como quieran. Santiago. Santiago. Y luego va a venir que es un renglón y le ponen Judas. José. No, es José. 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 Ok. Y luego se brincan otro renglón y ponen otra vez Santiago porque hay 2 Santiagos. Y otro Santiago. Entonces son 5. Son 6. Ok, otro Santiago. ¿Hay otro Santiago? Sí, Ok. por eso van 3 ahorita. Santiago, José y Santiago. O vamos a poner otro. Juan. Brínquense otro renglón y pongan Juan. Pero aquí no me están 4, ¿ah? Sí, pero ahorita les voy a aclarar. Y pongan otro ¿Es renglón. Santiago, José, Santiago y cómo es? Santiago, José, Santiago, Juan. Así Juan. va. Ok. Se brincan otro renglón y ponen Judas. Se brincan otro renglón y ponen Simón. Y esto que está aquí lo guardan porque puede ser que ya les puedan aclarar a alguien esto, que es muy enredoso. Así es, bueno. Entonces, ¿por qué decimos que son 6? Ahorita les voy a explicar por qué. Porque aquí se menciona a 4 nada más, ¿verdad? Sí. Pero Santiago, José, Santiago, otra vez, Juan, Juan, Judas y Simón. Son 6. 6. Ok, ¿por qué decimos que si aquí nomás son 4? Porque acuérdense que cuando estaba al pie de la cruz, también Jesús le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, y le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, y le dijo a Juan, ahí está tu madre, y a tú, ¿no? A María, ahí tienes a tu hijo. Ok. Entonces, y luego sabemos que hay 2 Santiagos. Sí. No nada más es uno. La Biblia habla de 2 Santiagos, no nada más de uno. Entonces hay que llenar todo eso para que no haya duda de nada. Porque si no, nos ponemos en duda, ¿no? No, pero el otro Santiago era no. Les vamos a aclarar todo completamente. Ok, vamos a ver entonces. Para poder descifrar eso, como ahí dice que se supone que esta parte de la Biblia dice que tiene hermanos Jesús, porque así lo dice. Pero antes de continuar, hay que recordar una cosa, que en la Biblia no se menciona casi los parientes, sino para todos son hermanos. Es muy amplia la palabra hermano, o sea que es primo, tío, sobrino, aún de la misma nación, todo, ¿no? Todo es hermano. Así lo habla la Biblia. Y a veces para distinguir, dice su hermano, hijo de mi mamá. A veces usan esos términos en la Biblia para ver que son hermanos de sangre. Entonces, ese es el problema que hay en la Biblia. Por eso es que hay que descifrar bien esto. Bueno, ok. Entonces ahora sí, ¿hay alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Vamos entonces a armar este rompecabezas, ¿ok? Y vamos a ver Mateo 27:56. 56. Mateo 27:56. ¿27 qué? 27:56, ahí vemos cuando Jesús estaba en la cruz
y estaban ahí unas mujeres. Vamos a ver qué dice. Entre ellas estaban María Magdalena, Hasta ahí había una María. Ok. Luego. María, madre de Santiago y de José, Ok. Se fijan, ahí está la mamá de Santiago y de José. ¿Qué más dice? y la madre de los hijos de Zebedeo. Y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Otra vez qué dice? Dice, entre ellas estaban María Magdalena, Ajá. María, madre de Santiago y de José, Ajá. y la madre de los hijos de Zebedeo. Así es. Bueno, si ustedes se fijan ahí, ahí dice que estaba ahí una mujer llamada María. ¿Ok? Y dice que era madre de Santiago y José. Entonces los protestantes ya ven, ahí están los hermanos. ¿Cómo se llamaba la Virgen María? ¿Cómo se llamaba la esposa de José? María. Ya ven, ahí estaba ella. Y si no sabe uno hasta llegó, no, pues es cierto, dice uno, ¿no? Pero vamos a ver quién es esta señora que se llama María. Si es la misma María o es otra María. ¿Así vemos? ¿Bien? Sí. ¿Pero cuál María? ¿María María- Magdalena o Ahí María? estamos viendo que hay dos Marías ahí. Por ahí estaba, Aunque no la- estaban María Magdalena Ajá. y María, madre de Santiago y de Déjalo, José. apuntamos. Son dos. Así Madre de es. Santiago José. Entonces, madre de Santiago y de José, y como en otra parte hablaron de Santiago, lo que ya vimos acá, de Santiago y José, y como vieron, vimos la cita bíblica que era, y ahí están los hermanos, ¿se acuerdan? Entonces, lógicamente, se entiende que son hermanos de Jesús. Y si no lee uno más adelante y no escudriña uno bien, Ahí te quedas. ahí me quedé. Los Ahí Santiago me y quedé. José de la anterior cita son los hijos de esta María que está aquí. Los de que sí. leímos en Marcos 6, 2 y 3. Así es. ¿verdad? Pero no dice José, ahí dice Pero José. vamos a aclarar si es cierto o no. Ah, ok. Sí. Ahí no menciona, ahí nomás dice, ¿cómo otra vez? Lean la Mateo 27, 56, ¿qué dice? Entre ellas estaban María Magdalena, Una María. María, madre de Santiago y José, Otra María. Ajá. y la madre de los hijos de Que no Zebedeo. sabemos cómo se llama. Entonces hay dos Marías allí, ¿verdad? Sí. Sí. No dice ahí que es esposa de José, eso no dice, pero dice que es María. Y como vimos en Santiago 2.3, en Marcos 6.2.3, dice, y su hermano, dice, Hermano de Santiago, José, dice, el Judas, hijo de Simón. María es un hermano de Santiago y Ahí está, entonces dicen, es que es la Virgen María. Así es. Y dice que estaba María, ¿verdad? Dice ahí, que era la madre de Santiago y de Jacobo, o José. Santiago, es que Jacobo y Santiago es lo mismo, es que algunas Biblias están, en lugar de ponerle Santiago, le ponen Jacobo. Así es, en la Biblia de los protestantes, algunas tienen, en lugar de decirle Santiago, le dicen Jacobo. Hay Pero aquí sí habla de la Virgen María. Hay que también poner, por ejemplo, ahí donde dice Santiago, póngale entre paréntesis Jacobo, porque si no, se van a enredar si En vienen a Marcos sí habla de María, la madre de Jesús. sí es lo que te estoy diciendo, ¿no? Ok. Ahí en Marcos sí. Ahí vean, por favor, donde dice Santiago, pongan entre paréntesis Jacobo. ¿Dónde? Para que Dice se que- acuerden, ¿dónde entre está Santiago? paréntesis, pónganle Jacobo, porque algunas Biblias tienen, en lugar nombre de de Jacobo, de Santiago, tienen Jacobo. Ajá. Y ahí Jacob. está Pero Santiago. el primero Jacobo. En el Jacobo. primero. En el primer. En el primero o el segundo. Es que En hay los dos, dos. hay dos En Santiago. los dos. Ok. En los Sí, dos. o sea, Los dos pongan entre Pero el nombre de paréntesis Santiago. Jacobo. es un Santiago hijo de Zebedeo y el otro. Ok, a los sí, me captaron Santiago por qué. les pones Jacobo. Ajá. Bueno, ok. Entonces ya vimos ahí que según lógicamente, dice uno, bueno, pues si es María, la que está diciendo acá, la más de sus hermanos, acá en Marcos 6.2.3, pues si acá cuando está en la cruz Jesús, dice que estaba una María, madre de Santiago de José, pues es la Virgen María. Y para dónde nos hacemos nosotros, si no sabemos, ahí quedamos. Pero vamos a seguirle más adelante, y eso lo vamos a aclarar en Juan 19:25.
¿Juan qué? 19:25. Y vamos a ver quién es esta señora que se llama María. Si es la Virgen María o es otra señora. Y también con eso. Se olvida, si no se pone, si no lo estás transmite uno al repasando, sistema, se olvida. se nos olvida. Como a mí, como no se me olvidó un añito. Entonces, lo más recomendable es que se transmita a alguien más. Y entonces van a hacer lo que Dios quiere, que enseñemos al que no sabe. Así es. Bueno. Con María. Vamos a ver entonces qué dice allí. Juan 19:25. Si quiere leerlo usted. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Ahí está. ¿Cómo se llamaba su mamá? María. María. ¿Y luego qué más dice? Con María, la hermana de su madre, Ajá. esposa de Cleofás, Ajá. y María de Magdalena. ¿Se fijan entonces quién es la otra María? Ahí están ¿Ya? las tres Marías. La que menciona en otra parte. Lee otra vez, ¿verdad? Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, Su madre. con María, Con María. la hermana de su madre. O sea que la Virgen María tenía una hermana que se llamaba también María. ¿Sí? Una tía. Que, María, que la puede hermana de ser su tía madre. o no sé, algo, era pariente de ella. ¿No? Y era esposa de Cleofás. Y era esposa de Cleofás. ¿Cómo dice allá? ¿Cómo dice ahí? Dice, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, Ajá, con María, la hermana de su madre, ajá. Esposa de. esposa de Cleofás. Entonces no dice esposa de José, No, sino de Cleofás. O sea, ¿quién es el papá? Cleofás. Cleofás, así es. Y María son entonces Santiago y José. Sí, pero también pongan donde dice Cleofás, donde dice Cleofás pongan también entre paréntesis, porque otras Biblias traen eso también. Entre paréntesis pónganle ahí Alfeo. ¿Alfeo? Alfeo. ¿Quién? Pues. Alfeo. Alfeo. Pero Eso no, va a ser perdón, es que separado. no es aquí esto, sino es más bien en lo que están apuntando, no es precisamente aquí en lo que yo les dije, sino es lo que están ustedes apuntando, que el papá de Santiago y José es Alfeo o Cleofás, y su esposa se llama María, María. Y es tía que de es María, prima de María o hermana. tía o no sé. de María, la madre de Jesús. Pues es su tía, ¿no? Porque ahí especifica, ahí dice Hermana de su hermana. Entonces De su madre. ya podemos ponerle ahí a estos dos, el Santiago. papá Juan, y la mamá. A Santiago. Pónganse Santiago y ahí, José, hijos hijos de Cleofás, Alfeo, hermana Cleofás y María. y su madre María, de la madre de Jesús. pero no es la madre, No, Hermano de tía de la tía o hermana o no sé. Así es. Están enredados. hermana o pariente. Si se fijan ustedes que es difícil descifrar eso. Yes. María. Por eso es que los que no son católicos Se aprovechan. se enredan con esas cosas y no descifran bien y al final terminan pensando así. Como el video que me enseñó usted. ¿Eh? Como el video que me enseñó usted la otra vez. ¿Qué? Acerca de la iglesia cristiana y la iglesia católica. El video que me enseñó usted dice. Ok. Pero acuérdate una cosa, que la iglesia cristiana Ajá. es la de nosotros, Ajá, sí, eso. ¿sí? La auténtica. Que es la iglesia católica, claro. Pero hay que aclarar siempre esto, ¿no? Y que no podemos decir así como separando, ¿no? Nosotros somos católicos y ellos son cristianos. Eso no es correcto. Los auténticos cristianos somos nosotros. ¿Ok? ¿Y cómo debemos decirles entonces a ellos? Protestantes o hermanos separados. Hermanos separados, ok. O Porque protestantes. si lo hacen bueno, yo sí también lo hago mucho. Sí, así es que ya se acostumbró a no hacerlo. Sí, a decirles Está los diciendo cristianos. Es que es cristiano. Ah, que es cristiano, ¿no? Evangélico. Son los hermanos separados, o evangélico, o mormón, o testigo de Jehová, o lo que sea. Pero decir, esos son cristianos, y bueno, ¿y tú qué eres entonces? Cierto. No queda bien eso. Y es bueno aclararlo también. Bien, entonces ya descubrimos a dos, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, vamos con otros dos.
Judas. Los otros dos, ¿quiénes serían? Ahorita vamos a ver qué es Santiago y Juan. Ok, vamos a ver ahora otra vez Mateo 27:56. Otra vez. Mateo 27:56. Mateo 27:56. Ay, Los hijos de Zebedeo. Se fijan que si no apunta uno no le haya. Tiene que apuntar porque si no se enreda uno y el último no sabe ni qué. Mateo 27:56. Sí, ¿qué dice ahí? Entre ellas estaban María y Magdalena, María madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo. Ah, Zebedeo, perdón. Ok. Que no dice ni cómo se llama, ¿verdad? No. Nomás dice que es la madre. ¿Cómo dice ella? Dice, entre ellas estaban María Magdalena, Así es. María la madre de Santiago y José, que es la que acabamos de ver, la Sí. esposa de Cleofas, Así es. ¿verdad? Sí. Y luego Sí. dice, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, ahora vamos a ver quiénes son los hijos de Zebedeo. Zebedeo. Ok, vamos a ver quiénes son los hijos de Zebedeo. Vamos a ver ahora el Mateo 4:21. Mateo 4. Mateo 4:21. Para aclarar quiénes son los hijos de Zebedeo. Mateo 4. 21. Tengo Mateo 4. Acá está. 4. 4:21. La página 17. La página 17. Santiago, hijo de Zebedeo. Aquí está 4. Ay, me equivoqué. Estaban 21. con su padre. A ver qué dice ahí. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Entonces, si se fijan ustedes, no dice José, que sea José. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién es el papá? Zebedeo. Zebedeo. Así es. Ese es el otro Santiago. Entonces, ahí tenemos otros dos más. Estos son hijos de Zebedeo, le vamos a poner ahí así. En donde, en la misma, ¿verdad? En Santiago Juan. Hijos de Zebedeo. Y póngale ahí, no son hijos de José, el esposo de María. Santiago y Juan, ¿verdad? Porque si no, luego no aclaramos bien. O sea, por lo tanto, no son hijos de José, esposo de María. Con su hermano Juan, Santiago y Juan son hijos de Zebedeo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Otra vez qué dice ahí, Mateo 4:21? Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, Ajá. con su hermano Juan. Ahí está con su hermano Juan. Entonces, entonces Santiago, el otro Santiago y Juan son hijos de. Zebedeo. Entonces, si se fijan, hay un Santiago de Cleofas. Cleofas Hijo de Cleofas. y otro de Zebedeo. Ahí están los dos Santiago. Bueno. Ahora vamos a ver con los otros dos que seguimos. ¿Van bien? Judas y Zebedeo. Sí. O sea que los primeros, Santiago y José, pudieran ser primos de María, ¿verdad? Porque son hijos de su tía. Puede ser, sí. Son primos, así es. Y de hecho, la Biblia Torres Amat, ahí ella dice primos, ¿eh? Yo me acuerdo que así dice la Biblia Torres Amat. Una Biblia antiguita. Bueno, vamos ahora con los otros dos, Judas y Simón. Judas. Vamos a ver la carta que escribió Judas. ¿Carta de Judas? Sí, y ahí él se va a presentar. Vamos a ver si es hermano de Jesús o cómo se va a presentar. Pues como decía ya en Marcos 6:3,
que era hermano de Jesús, según eso, o hijo de María. Vamos a ver cómo se va a presentar aquí cuando escriba la carta Judas. Y si es hermano de Jesús, tiene que decir allí, claramente, yo soy hermano de Jesús, y bla, 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 ¿no? Yo Todo creo lo que que también sigue. por eso se toman los evangelistas, se toman como esa molestia, ¿no? De estar diciendo hijo de, hermano de, como para que quede bien claro quiénes son. Sí, Nada así más es. que dijera usted, nuestros hermanos separados, pues a su conveniencia ya no ven esa parte. Sí, no, pero puede ser que actúen por engaño eso es creíble, porque están engañados aún los pastores. Esa es una cadenita ya, de por sí. Y si ustedes fijan, ya lo que han visto al padre Luis Toro, cuando habla de eso con los pastores, no saben qué decir. Es señal de que están engañados también de ellos. Está después de Juan. No saben qué decir ya. Y la 564, ¿no? ¿Judas qué dice ahorita? Judas 1. Está en la 562. ¿Está en el antiguo o en el Es en el nuevo. ¿Qué número Nuevo Judas? Testamento. Ya casi al final del casi al final, verdad? Sí. ¿Cuál de Judas? La carta Judas, ¿cuál? carta de Judas. Judas. Pero ¿Qué que, número, qué versículo? Nada más es una hoja, por eso es que no Ajá. ¿qué versículo es? uno. Después de que lo encontraron, ¿ya lo encontraron? Sí. Según yo está por... Sí, 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 Salud. Casi el último. Uy, aquí sí va a estar. Antes del Apocalipsis. Está después de Pedro. Pedro pues. Pedro vino. Acá están las Yo no Cortito, ¿no? Antes de Pedro, o sea, Página 489. de Pedro, Página 489. Aquí, mira, aquí viene el luego número. está Santiago, Página 489. Página 489. la de Tito, Ahí está. Tranquilo, tranquilo. Se pongan nerviosos. a ver, vamos a ver qué dice ahí. Tú, miren. No te... ¿Pero qué digo? ¿El primer versículo? ¿Esa es? Sí, ¿La 1? ¿El uno? Espera, la de Tito. que después de Colisenses está. Yo lo leo, pues. Después de Colosenses. Porque después de Colosenses está. Después de la segunda carta de Pedro. Y luego la de Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Antes de la primera carta de Juan. ¿No sé si sí, verdad? Sí. Ah, ok. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios, Padre, y guardados en Cristo Jesús. hermano de quién dice. De Santiago. No dice hermano de Jesús. No dice hermano de Jesús. Solo dice hermano de Santiago. Hermano de Servidor Santiago. de llamados a la Jesucristo fe y hermano de Y Santiago. hermanos, ¿Y qué decía Marcos 6:23? Sí. Que según esto era hermano de Jesús. Ok, Y acá se aclara que no. entonces. Es hermano de Santiago. ¿Cuál de los dos Santiago? Pues el que sea, pero no es. ¿Judas qué fue, perdón? Judas, la primera. Judas 1. Ah, ok. Entonces dice también Judas, es servidor de hermano de. Entonces Judas también es hermano de Santiago. Fíjense que ya cuando, por ejemplo, cuando yo he hablado con los que no son católicos así, y que me dicen eso, lo que yo hago es esto que estoy haciendo ahorita. A ver, vamos a estudiar la Biblia. Él Yo, es hermano apúntale. de Santiago, pero ¿de cuál? De los dos. ¿Es de los dos? de ¿O del que sea? No, pues Del sí, que es que sea, es no el que hay problema. sea, es igual. No es hermano de Jesús, ¿cuál es el problema? Ah, ok. Que de cuál es, pues quién sabe, ¿no? Se me Hay que buscar también de cuál es. Hay que buscar de dónde viene Santiago. Escribíllenle a ver si me... Pues buscamos. Aquí no está Santiago. Pero ya no tiene caso Sí, ya está con eso. Santiago. Ahí. Judas. que buscan Santiago. Y también la otra cosa es que no se presenta como hermano, se presenta como servidor. Por más una hoja. Se presenta como servidor. Ok, entonces este no es tampoco. Este tampoco es. Ahora vamos a ver el otro, último. Simón. Simón. Vamos a ver a Simón. Vamos a ver para eso Marcos 3:18. A ver, un momento. Entonces Judas es hermano de Juan y Jacobo y Santiago, ¿verdad? De ellos dos también.
Sí, puede ser, o sea, pero ya no nos interesa porque ya descubrimos que no es hijo de María. Ajá. Pero ya el que sea, no hay problema. ¿Dónde está Simón? Después buscamos eso. Marcos, ¿qué? ¿3:18? Marcos 3:18, sí. Ok, Judas. Sí, es Mateo, Marcos. Sí. Marcos 3:18. ¿Qué dijo Marcos? ¿Qué? 3:18. Ah, sí. 18. Aquí está. Marcos capítulo 3, versículo 18. Andrés Felipe, ahí lo encontré. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? ¿Lo leo? Sí. Andrés Felipe Bartolomé. A ver, un poquito antes para saber de qué se No, trata. es que El 17, ¿qué dice el 17? no lo veo. Un poquito antes de ahí. Santiago. No lo veo. Ah, sí, Santiago, estos ok. son los 12. Ajá, Desde estos el son los 16. 12. No lo veo casi. Desde el 16. Ok, ¿el 17 dijo? Sí. 16. Ok. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. ¿Ese es el 17? Sí. Sí. A quienes Bueno, ponle desde el 16. 16. Desde el 16. Ah. No lo pongas nervioso, no lo pongas nervioso. Ay, criaturas. Estos son los 12. Estos son los 12. Simona. Ok, ya está. Oigan lo que dice. Estos son los 12. 12. Los que escogió Jesús. Ajá. Sí. Esos son los 12 los que escogió Jesús. A ver si. Ok, estos son los 12 Simón, a quienes puso por su nombre Pedro. Ajá. Santiago y sus hermanos Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el Sobrenombre. sobrenombre, perdón, de Boanerges. ¿No? ¿Qué es más? decir, hijos del trueno. Sí, adelante. Ok. Andrés Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, Simón. El cananeo. Ajá, el cananeo y Judas y Ok, Simón el cananeo. Iscariote. Ahí también. Bueno, ahí está ya Simón, el cananeo. Fíjense ustedes que dice que es cananeo. No dice Simón de Nazaret. Tendría que decir Simón de Nazaret, si fuera hermano de Jesús. Porque hay que recordar que las personas en ese tiempo, el apellido era según donde eran. ¿Sí? Por ejemplo, María de Nazaret, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Así es. Entonces, este era de Canaán, no era de Nazaret, era Simón del cananeo. Por lo tanto, se descarta eso de que sea hermano de Jesús. Si fuera hermano de Jesús, diría sí, Simón de Nazaret, que no es el mismo Simón Pedro. Este Alfeo es el que nos dijo que era Cleofas. Cleofas, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, Alfeo es Cleofas, sí. Ajá. No sé si qué otra cosa les dije por ahí, que el de Zebedeo, no me acuerdo qué otra cosa les dije por ahí también, que les puse entre paréntesis. Simón el cananeo. Entonces ya con eso queda Clarísimo. claro. Si se fijan que es un enredo, eso como un Sí, se rompecabezas. aprovechan de eso, ¿no? Así es. La verdad, a mí sí me confundieron cuando... Sí, o sea, se confunde uno. Así es. Si no ve uno cómo está colocado todo, se confunde. Así es. Y es igual también como el tema de las imágenes, también, Sí. también confunde. Si no estudia uno bien las cosas, también confunde. Y, por ejemplo, hoy les digo que estuve hablando con esas personas, ¿no? Y les dije yo, sí, porque es cierto, yo estuve en 1970 más o menos, estaba estudiando con los testigos de Jehová. O sea, no es que sea mentira. Entonces me decían así, y les estuve diciendo eso, ¿no? Que el mundo se iba a acabar en 1975 y que me fuera con ellos porque si no me iba a quedar afuera. Así me decían. Y bueno, yo seguía escuchándolos, ¿no? Pero un día empecé a ver eso de las imágenes. Y las imágenes, no sé qué, en Éxodo 24, no sé qué. Y que me quedé pensando, ¿cómo está esto?
Y como yo ya había leído la Biblia, no dije, no, esto no está bien, porque Salomón construyó el templo de Dios y le puso imágenes. Entonces, ¿ya se contradice la Biblia o qué? Entonces, estudiando, ya ve uno que una cosa es imagen y una cosa es ídolo, no es lo mismo. Y lo que prohíbe la Biblia es tener ídolos, no imágenes. Pero como una imagen se puede convertir en ídolo, por eso es que se enreda también uno. Porque primero, antes de hacer un Dios falso, hacen una imagen. Sí. Así es. Mientras no se piense que esa imagen es Dios, no hay problema. Desde el momento que comienzan a pensar que esa imagen es Dios, ya se acabó todo. Ya no quedó bien la cosa. Yo lo que he escuchado es que del rapto, algo así. Sí, también ese es otro engaño también. Que el rapto, que no sé, que no le entendí ni quise sacar más tema, pero que hubiera cuidado con el rapto. Sí, o sea, No, que dicen esto, sí, que como dice en una parte Jesús, que unos se van a quedar y uno se ha dejado y otro tomado, entonces piensan que va a haber un rapto. ¿Qué es eso de rapto? De que va a llegar un momento en que Dios se va a llevar a las personas. Por ejemplo, ahorita nosotros, o este sí, este no, este sí, este no. Esa es la idea de ellos. Es que esté uno aquí sentado y se vaya para un lado. Sí, uno se va y otro no, así es. Pero así como está uno en cuerpo y... Sí. Ajá, así es. De hecho, hasta hay una serie de televisión. Sí, yo la miré. Sí, y mucha gente sigue eso, ¿eh? Y cree eso además. Pero eso es a base una nave espacial. Ya sé. de las apariciones de María, porque en un libro vienen las apariciones de María, viene lo del rapto. Pero es como dice el que es que no es, porque hay lo que las apariciones que dice la Virgen son dos cosas, es algo que sí está autorizado por la iglesia, ¿no? Ciertas cosas que sí autoriza la iglesia, que ha dicho la Virgen, y hay otras cosas que no Que son autorizadas. Así es, pero hay una cosa también importante aquí que observar, que es importante saber esto. Aunque estén autorizadas por la iglesia, nosotros de las apariciones y todo eso, eso si no quiere uno creer, no cree, y no hay problema. Porque no es lo importante eso, lo importante es creer lo que dijo Jesús. Eso lo dice la iglesia. Eso se le llama revelaciones privadas de Dios. Y no es lo mismo la revelación privada que la revelación pública. ¿Qué es la revelación pública? Lo que dijo Jesús a todo el mundo. ¿Y qué es una revelación privada? Algo privado que Dios le revela a una persona. ¿Sí? Es privado, no es para todo el mundo. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos, pues se pareció a la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. No, pues yo no creo, pues está bien, no hay problema, pero tienes que creer en Dios, en Jesús que sí vino y nos dio esta enseñanza. O sea, o la ave de Fátima o lo que sea. Porque no es a obligación a que crea uno a fuerzas, no, porque es privado. Pero de que sirven, sí sirven, pues claro, o sea, claro que sirven, pues hasta yo rezo la coronilla, que es una revelación privada, y ustedes también, yo creo. ¿La misericordia? Sí, porque no sirve, ¿no? Pero hay que también ver, esto es necesario conocerlo, es necesario conocer esto, ¿no? Que hasta dónde nos enseña Dios las cosas para cada uno de nosotros, para no estar metiéndonos en cosas privadas. Eso es, porque a veces podemos estacionarnos en eso y no hacerle caso a Dios. ¿Sí? O sea,